Hola a todos, bienvenidos al programa Derecho y Sociedad Construyendo Ciudadanía. Este espacio propiciado por la Facultad de Derecho que busca traer a la mesa temas actuales, interesantes que necesitan ser discutidos. En esta ocasión tenemos como tema, eje, factores de presión y de poder en el Paraguay, para lo cual tenemos como invitado al doctor Carlos Rubén Galeano Arias. Él es abogado por la Universidad Católica, egresado de honor, doctor en Derecho por la Universidad Privada del Este, especialista en didáctica universitaria, evaluación en la educación superior, también con diplomado en investigación científica, conferencista en varias áreas, docente de grado en la carrera de Derecho de la Universidad Privada del Este y otras universidades como la Católica, la Universidad Intercontinental Tres Fronteras, también docente de masterados, doctorados, miembro colegiado de evaluación de proyectos de tesis y también estuvo como funcionario público en el Ministerio Público y actualmente es abogado litigante. Así que damos la bienvenida, doctor Carlos, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, profesora Viviana. Es un honor que sea usted la que me entreviste y bueno, vamos a tratar de hacer esta entrevista de manera amena y esto, como ya venimos con, como este capítulo abarca, este programa, Derecho y Sociedad Construyendo Ciudadanía, es algo que estamos iniciando, es una iniciativa desde el CIDUPE, la revista jurídica, también con el apoyo del decanato y la Dirección de Comunicación de la Universidad Privada del Este, de la carrera de Derecho, como bien ya puntualizó la profesora Viviana. En ese sentido, nuestra idea es llevarle conocimiento a la ciudadanía en general. Es por ello que, porque las universidades no pueden estar encapsuladas, el conocimiento no puede estar encapsulado en los muros de la universidad. Esto tiene que difundirse y nosotros desde este ámbito compartimos conocimientos y también en contacto con la ciudadanía aprendemos también de ellos. Entonces, esa es la idea de estos programas. Vamos a tener una secuencia de programas. Eso también estoy haciendo un poco el anuncio desde mi rol de director del Centro de Investigación en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Privada del Este, o conocido como más conocido como el CIDUPE por su abreviación. Es un trabajo que estamos haciendo de manera mancomunada y solidaria con varias coordinaciones y direcciones. La profesora Viviana, ella es una destacada e ilustre catedrática en nuestra casa de estudio, también investigadora, docente investigadora, tutora de investigaciones. Gracias a ella estamos teniendo varios semilleros de investigadores, alumnos nuestros, que ya están publicando inclusive en la revista. Entonces, pero aún así creemos que tenemos que hacer algo más por la comunidad y es justamente difundir el conocimiento a través de estos espacios. Afortunadamente, hoy día el acceso a los medios de comunicación se volvió más democrático porque no siempre fue así. Ahora se masifica el acceso fácil y rápido, instantáneo inclusive, a la información. Y eso aprovechamos, esa ventaja tecnológica que tenemos hoy día. Asimismo, doctor, aprovechamos las oportunidades que nos otorga la Universidad Privada del Este para hacer este tipo de actividades que puedan ser de utilidad también para la sociedad en general. Entonces, como íbamos mencionando, el tema de hoy son factores de presión y de poder en el Paraguay. Entonces te pregunto, doctor, ¿qué son factores de presión y de poder? Sí, con gusto. Los factores de presión son todas aquellas fuerzas e influencias que inciden en la voluntad psicofísica de aquellos que tengan que decidir. En este caso, los destinatarios de los factores de presión son los gobernantes. Son quienes deban decidir, porque en una sociedad siempre hay una dualidad de gobernantes y gobernados. Sí. Y obviamente la masa somos los gobernados, pero están también los gobernantes, quienes obviamente toman decisiones
y los factores de presión van dirigidos a ellos. Existen fuerzas que dependen del factor humano. Podamos dar el ejemplo, manifestaciones públicas, huelgas, ahora que están muy en boga los scratches, con los límites que la ley determina. Obviamente están los distintos tipos de manifestaciones que podamos hacer para presionar en la toma de decisiones, los lobbying que hacemos para la sanción de una ley que interesa a un sector en particular o a un sector en general, siempre con mira al interés común. Siempre los factores de presión obviamente generalmente son grupos organizados, no, pero son grupos que ya están organizados, consolidados, otros que se organizan. Ahora tenemos también los autoconvocados, la autoconvocatoria con las redes sociales que vamos a ver también en este mismo ámbito. Y esos son los factores de presión. Son todas aquellas fuerzas e influencias que inciden en la voluntad psicofísica de los gobernantes, o mejor dicho, la persona física al órgano individuo. ¿Qué órgano institución? Son aquellos definidos por la Constitución Nacional, llámese Poder Judicial, llámese Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, y los órganos individuos son las personas físicas que están a cargo de cumplir esas funciones, y sobre esas personas físicas van las presiones. En un Estado social de derecho, esas presiones deben hacerse conforme al régimen, sin cercenar los derechos, sin perturbar derechos de otras personas, sin generar daños, sin hacer apología a la violencia, ni tampoco dirigirse a sectores vulnerables, a los niños, a la mujer, a los pueblos originarios, a la diversidad étnica. Entonces todo eso hay que respetar, y si es que se hacen dentro de los límites, entonces hablamos de factores de presión que utilizan recursos pacíficos para manifestarse, porque si no serían, digamos, ya ilícitos, y que rayaría, porque siempre tenemos límites también en ese aspecto. Tenemos límites, la legislación que protege los derechos de niños y adolescentes, la legislación que protege a la mujer contra toda forma de maltrato psicológico, moral, físico, y hablamos también hoy día de maltrato político a la mujer. Hay también maltrato político a la mujer. Entonces hay muchas variantes de esto. Y los factores de poder ya son cuando esos factores de presión se convierten de una manera tan irresistible, tan incisiva y recalcitrante, que necesariamente decantan la toma de decisión a favor de lo que pretenden. Muy bien, doctor. Y me gustaría saber también cuáles son los factores de presión más relevantes, trayendo esto, ¿verdad?, a nuestra situación, a la sociedad paraguaya. Sí, los factores de presión se clasifican en varios tipos. Trayendo a colación, el que mejor grafica esto es el eximio, el gran maestro argentino Vidal Campos, y él clasifica los factores de presión en ocasionales, transitorios, permanentes, individuales, colectivos. Va a depender de qué tipo sean, porque los factores de presión, tenemos algunos ejemplos. Los llamados factores de presión permanente, por ejemplo, son las agremiaciones, los sindicatos. Sabemos que los sindicatos de trabajadores siempre están ahí presionando por sus intereses. También el sector empresarial, también en distintos ámbitos, presiona al gobierno para el combate al contrabando. Tenemos la iglesia, por sobre todo la Iglesia Católica, que si bien es cierto, la Constitución Nacional reconoce la igualdad entre todas las confesiones religiosas, pero también la propia Constitución Nacional, artículo 24, reconoce un protagonismo histórico en la formación cultural del pueblo paraguayo en la Iglesia Católica. Entonces, hasta ahora es innegable que la Iglesia Católica ejerce una presión muy importante. Cada vez que la Conferencia Episcopal Paraguaya se pronuncia, constituye un factor de presión muy significativo que no se puede desatender. Entonces, en las manifestaciones religiosas, en los servicios religiosos, siempre están las homilías, por ejemplo, que se transmiten en
en las celebraciones litúrgicas, de las festividades nacionales que están arraigadas del pueblo, por ejemplo el 8 de diciembre, Día de la Virgen de Caacupé, y eso tiene una atención nacional. Obviamente, en el año 2015 tuvimos la presencia del Papa Francisco. En 1988, en plena dictadura de Alfredo Troyaú, tuvimos la visita del Papa Juan Pablo II. La sola presencia de esos hombres icónicos de la religión ya constituye un factor de presión, sin desmeritar, inclusive también resaltar la gran importancia que las otras confesiones, las distintas confesiones evangélicas, incluso tenemos una comunidad árabe, musulmana, también ellos hacen un trabajo importante en esta tarea de insertarse en la labor ciudadana de contralores ciudadanos también. Así como usted ha mencionado recientemente, las redes sociales tienen un papel preponderante actualmente, no solo como una forma de comunicación entre personas, sino también son espacios para que las personas puedan dar sus opiniones, ¿verdad?, asentar sus pensamientos. ¿Cómo esto incide en los factores de presión, las redes sociales? Sí, efectivamente. Hoy día las redes sociales constituyen uno de los vehículos más democráticos de comunicación, porque, como dijimos, antes no era tan sencillo. Antes los medios de prensa estaban más expuestos a la censura, estaban más expuestos a las represiones de los regímenes autoritarios, y traemos a colación el régimen autoritario del general Alfred Stroessner de 1954 a 1989. Se dieron las censuras a varios medios de prensa de todo tipo. Había censuras expresas, censuras, digamos, indirectas, no solamente la censura en el sentido de clausura y cierre de los medios de comunicación, sino también el bloqueo en las transmisiones, en las telecomunicaciones, a través de los recursos técnicos que tenían en la época. Por ejemplo, hay veces que se prohibía, o directamente había grupos de interés que adquirían toda la tirada de un medio. Entonces ese medio no circulaba, quedaba el registro, pero era una forma de censura. O el entorpecimiento para la importación de insumos que utilizaban los medios de prensa, por ejemplo, papel, tinta, maquinarias. Todo eso era una forma de censura. Pero ahora las redes sociales, los medios tecnológicos, constituyen un medio fácil, gratuito de acceso a la comunicación, ya sea de manera pasiva o activa. O sea, hoy día somos consumidores pasivos de contenido de todo tipo, y somos también activos en eso, porque cualquiera puede emitir una opinión, cualquiera puede entrar a una página del gobierno, puede entrar en un medio de comunicación y emitir su opinión y dar a conocer su opinión. Antes eso era mucho más complicado. Sea esta positiva o negativa, ¿verdad? Así mismo, también no hay que descuidar que también los medios de comunicación, o sea, los medios digitales también tienen su punto negativo, porque se dirige también a sectores vulnerables que muchas veces es responsabilidad del gobierno, y también de por ejemplo, en el caso de niños y adolescentes, de los padres, controlar el contenido, lo que consumen nuestros niños. Pero es un elemento democrático, y el ejemplo más palpable de esto lo tenemos con la famosa primavera árabe del año 2011, que tumbó a varios gobiernos de Oriente Medio. Empezó con Túnez, empezó con la muerte de un joven vendedor ambulante, que eso se viralizó. Eso generó una autoconvocatoria masiva, luego se extendió como un reguero de pólvora, se extendió a todo Oriente Medio. Cayeron otros gobiernos como Egipto, Libia, y la reacción fue en cadena, y durante 2 años, que duró la primavera árabe, esto tumbó varios gobiernos. Y la autoconvocatoria, que también tiene sus ventajas y desventajas. La autoconvocatoria tiene su ventaja que obviamente es de fácil hacer. Cualquiera de nosotros podemos autoconvocar, y convocamos, y en 1 hora ya tenemos unas 30, 40 personas en una plaza de interés. Más todavía por algunos grupos sobre los cuales tenemos ascendencia. Por ejemplo, nosotros los catedráticos podemos convocarle, y nuestros alumnos pueden responder y van a estar ahí enseguida.
El problema de la autoconvocatoria muchas veces es que no tienen una conducción política responsable. No tienen un jefe, un líder. Entonces por ahí es que está también un poquito el inconveniente. Pero en general podemos decir que las redes sociales hoy día como factor de presión son factores muy determinantes. Sí. Y la prueba de eso es que puede tumbar gobiernos. Primavera árabe, como ya dijimos. Excelente, doctor. Entonces, uno de esos de los ejemplos de cómo los factores de presión se convierten en factores de poder. Así mismo. Además de este ejemplo, ¿qué otro ejemplo tendríamos para poder ilustrar esta situación? Sí, tenemos varios ejemplos en nuestro ámbito. El ejemplo un poquito más, el ejemplo más significativo, más todavía aquellos que tenemos un poquito más de edad, el caso del régimen de Stroessner. Había una de las manifestaciones más significativas que ha tenido el régimen de Stroessner. Ya en las postrimerías del régimen del general Alfred Stroessner, en diciembre de 1988 se ha realizado la famosa Marcha Democrática, también conocida como Marcha por la Vida, en donde varios referentes políticos de la época, opositores, por citar solamente algunos, el Rafael Abdel Hermes Aguirre, conocido como el Rambo, y cómo olvidar y cómo dejar de citar uno de los más grandes y principales referentes de la lucha contra el régimen de Alfredo Stroessner, el profesor Luis Alfonso Resch, fallecido en el año 2016. Ya en la era democrática le tocó ser defensor del pueblo, y él fue víctima de violencia, de represión en ese episodio. Y eso fue un episodio por demás significativo, y en la propia venida del Papa Juan Pablo II, en el año 1988 se realizó, digamos, el evento público de los constructores de la sociedad, donde estuvieron varios referentes de varias asociaciones religiosas, gremiales. Es decir, estos, como factor de presión, contribuyeron porque socavaron el régimen autoritario del general Alfredo Stroessner. Si bien es cierto, lo del 2 y 3 de febrero fue un evento muy particular ocurrido en el interior de las Fuerzas Armadas, y que los militares, por sus propios motivos e intereses, también apresuraron el golpe. Pero esto ya estaba totalmente socavado el régimen de Stroessner. Es decir, era cuestión de tiempo. Si no ocurría el 2 o el 3 de febrero, iba a ocurrir en meses, o tal vez no llevaría el año, la caída de Alfredo Stroessner, porque los factores de presión ya estaban socavando, se estaba convirtiendo inexorablemente en factores de poder. Y ejemplos más recientes, ya en la época democrática, hasta hace poco el acceso a la información pública era todavía una cuestión muy difícil, muy resistida. Existían aquellos grupos de contralores ciudadanos, agremiaciones, que se dirigían como contralores ciudadanos, hombres y mujeres, siempre luchadores, activistas sociales, tenían que recurrir a medidas judiciales como habeas data o amparos para obtener información pública. Las informaciones, aún en la época democrática, los medios de comunicación eran muy resistidos a dar informaciones, muy herméticos, hasta que eso obligó al Congreso a sancionar la ley de obtención de acceso a la información pública y transparencia gubernamental en el año 2015. Entonces se sancionó esa ley. 2014, así se promulgó. En el 2015 ya teníamos una ley de acceso a la información pública, que es la que está vigente. Entonces hoy día cualquier ciudadano, cualquier ciudadana puede ingresar en la página del gobierno. Ahora podemos saber cuánto ganan nuestros senadores, nuestros diputados, cuánto gana un intendente, un ministro de la Corte Suprema de Justicia, está ahí. Podemos acceder a las contrataciones públicas, podemos saber quiénes son los proveedores del Estado, y eso hasta hace apenas unos 15 o 20 años atrás era algo casi imposible. Entonces, ese es un ejemplo más palpable de la lucha de la ciudadanía para obtener, digamos, y eso se convierte en factor de poder, porque ese clamor ciudadano por la transparencia
ha dado su resultado, se ha convertido en un factor de poder porque ha descartado inexorablemente que el Congreso sancione esa ley. Y después también tenemos desafueros parlamentarios. Por ejemplo, el más impactante fue el caso del senador González Daer, que ya sabemos, no hay necesidad de detallar cuáles son los, cuáles son las características y también la presión ciudadana y la presión en general, también por los casos judiciales que envuelven detalles, obviamente ya están ahí al acceso al público, pero eso es una muestra también de que la clase política hasta hace poco tiempo era vista como una clase, inexpugnable, una clase blindada, acorazada, que no podíamos hacer absolutamente nada contra ellos. Y eso demostró. Y otros ejemplos de desafuero también, algunos podemos cuestionar un poco más, otros menos, pero eso muestra, en el caso concreto de este senador a quien le cité, eso muestra, cómo fue la presión ciudadana y cómo se obtuvo el desafuero, justamente ya por todas las situaciones conocidas. También los medios de prensa jugaron un papel muy importante. Muchos medios de prensa también en ese sentido jugaron un papel trascendental. Entonces, un factor de presión ciudadana y de los medios de prensa se convierte en factor de poder que lograron ese desafuero para que esta persona sea sometida a la justicia. Entonces, eso es un ejemplo nada más, y hay varios otros ejemplos. Por ejemplo, el sector empresarial también. Hay presiones sobre el sector del transporte público y ellos presionaron, la ciudadanía presiona y se obtuvo una solución intermedia que es subsidiar, en verdad, en lo que le llama el subsidio, Sí. al sector empresarial. En verdad no es un subsidio al empresariado en sí, sino que es un subsidio al usuario del transporte público. Entonces, ¿para qué? Para evitar que ellos suban los precios del pasaje, o para que el gobierno eventualmente tenga que tomar otras medidas que repercutan en el consumidor final, en aquel ciudadano que usa todos los días el transporte público. Entonces, eso es un ejemplo. Se llegó a una salida intermedia. Favoreció a los empresarios, pero favoreció también a los usuarios. A los usuarios no tanto, porque ya sabemos la queja ciudadana todo el día por el transporte público, por las condiciones del servicio de transporte público. Y en algún momento eso es otro factor de presión que en algún momento podría convertirse en factor de poder, porque sabemos que hasta hoy día hay una pulseada entre el gobierno, la ciudadanía y el sector empresarial. Y ahí también como hay que juegan los antagonismos en la sociedad. Así mismo, doctor, ¿usted podría explicarnos qué significa habeas data y amparo? Usted estaba mencionando que cuando en época de la dictadura, los activistas, para poder acceder a esa información necesitaban acudir a estados judiciales a través de habeas data y a través de la acción de amparo. Correcto. Inclusive ya en la era democrática, en la dictadura, poco o nada podían conseguir ni siquiera por estos medios judiciales. Si bien es cierto, el amparo por lo menos ya estaba prevista en la Constitución de 1977, pero ya hablando de la era democrática, hasta inclusive la era democrática, en la época democrática, hasta antes del 2015, el que quería acceder a las informaciones públicas tenía que recurrir vía amparo o habeas data. Bueno, para que la ciudadanía conozca un poco, así muy brevemente, tenemos las garantías constitucionales, que son mecanismos por el cual la ciudadanía puede hacer valer sus derechos con urgencia y de manera rápida. Y tenemos 4 garantías constitucionales. Vamos a empezar por lo que me preguntas. Sí. El habeas data, justamente. El habeas data, que la traducción literal en el latín es tráigame los datos. El habeas data es un recurso, una acción que tiene la ciudadanía para obtener datos e informaciones de entidades públicas o privadas que le afecten directa o indirectamente. Las agremiaciones y los activistas sociales también pueden recurrir a este medio para obtener datos. ¿Por qué? Porque colectivamente
son afectados también. Pero la Big Data es una garantía constitucional, una acción que se plantea para obtener datos e informaciones y también para eliminar datos e informaciones que le sean perjudiciales a algún ciudadano en particular. Si hay una entidad pública o privada que detenta datos acerca de mi persona, ya sea física o también jurídica, entonces yo puedo recurrir a la acción de Aves Data para la extracción de esos datos, la rectificación de esos datos, o por lo menos para acceder a la información que están detentando sobre mi persona. Y también las entidades gremiales pueden también hacer uso de esto. Ahora ya tenemos una ley de acceso a la información pública. En el caso del control ciudadano, entonces ya tiene una ley que ampara. En el caso del ciudadano particular, esto está abierto también para acceder a esta garantía. El amparo sirve para resguardar el status quo y la situación jurídica urgente cuando no se puedan, digamos, de manera eficaz proteger los bienes jurídicos por los medios ordinarios y cuando la demora implique, digamos, menoscabo o pérdida de esos derechos. Entonces está la acción de amparo, por ejemplo, para proteger la propiedad, para proteger, digamos, cualquier situación jurídica que pueda poner en riesgo la vida, la integridad física. Y está el habeas corpus, que sirve específicamente para proteger el bien jurídico libertad. Tenemos tres tipos. El habeas corpus reparador, que es cuando existe ya una persona que esté privada ilegalmente de su libertad. Sabemos que hay plazos constitucionales por el debido proceso en que una persona tenga que ser puesta a disposición de la justicia y se pasa ese plazo, es ilegal. Preventivo, cuando hay riesgo inminente o amenaza de que una persona pueda ser privada ilegalmente de su libertad, es hostigado constantemente por las autoridades públicas o por un particular, entonces puede defenderse a través de un habeas corpus preventivo y obtener el auxilio de la Administración de Justicia y hasta de las fuerzas públicas para proteger ese bien jurídico. Y el genérico es aquel que pueda plantearse inclusive por personas que estén privadas legalmente de su libertad, cuando ya estén, por ejemplo, recluidos en una institución penal. Entonces, cuando corren riesgo inminente de sufrir algún menoscabo a su derecho, también pueden recurrir para mejorar sus situaciones. Por ejemplo, cuando reciban amenazas, ahora que tenemos mucho antagonismo de grupos que actúan inclusive desde adentro de las, o mejor dicho, no hablo de adentro, desde y adentro de las penitenciarías. En todo el país actúan los grupos, los antagonismos del grupo, entonces también ahí puede haber situaciones de amenazas y de riesgo inminente. Así mismo, doctor. Y finalmente, la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad sirve para que se pueda impugnar. Impugnar significa buscar dejar sin efecto una ley o un decreto o cualquier resolución que vaya en contra de los derechos constitucionales. Una ley, por ejemplo, que afecte a la libertad ambulatoria, al derecho a la propiedad, se puede atacar de inconstitucional. Es decir, esa ley, para que entienda toda la ciudadanía, tenemos una pirámide que nosotros la llamamos técnicamente pirámide de Kelsen, pero hablando en términos más sencillos, está la Constitución Nacional, está los tratados internacionales ratificados, o sea, los tratados aprobados, están las leyes nacionales y otras disposiciones jurídicas como las ordenanzas, las resoluciones. Todo tiene que estar conforme a la Constitución Nacional. Ese orden de prelación constitucional no puede ser roto, no puede ser quebrantado. Entonces, hablando en términos sencillos, ¿y por qué no usar también nuestro expresivo y dulce idioma guaraní? Claro. La Constitución, la ley, la imbaretevea, mira. Vea hoy Ari, vea o aleve, cualquier otro tipo de ley o normativa mía hoy es, vea la o aleve, la Constitución la oía veamos amena, a pea ya respetar, da y por ley, ordenanza mía o contradecía. Ese es el orden de prelación constitucional. Y la acción de inconstitucionalidad es una herramienta que tenemos todos los ciudadanos para atacar, impugnar o dejar sin efecto una ley
o un decreto o una resolución que vaya en contra de la Constitución. Obviamente también, solo que en nuestro caso el efecto es interparte, solamente le sirve al que plantea, porque como en nuestro sistema está dentro de la triada de poderes, no puede el Poder Judicial derogar una decisión del Congreso, porque si no sería afectar la teoría del equilibrio y división de poderes. Hay otros sistemas en donde hay un tribunal constitucional independiente, como Argentina, España. Ahí sí puede tener efecto erga omnes. Erga omnes significa contra todo. Se declara inconstitucional una ley, el Tribunal Constitucional de una ley tiene efecto, como decía Kelsen, de derogación negativa, el legislador negativo, porque deroga esa ley. Pero nosotros no tenemos eso, para eso tenemos que reformar la Constitución. Nosotros tenemos un control constitucional intrapoder, porque está dentro del Poder Judicial, solamente la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la que controla. Excelente, doctor. Es muy importante propiciar estos espacios, ¿verdad? Para poder conocer estos términos que a lo mejor nuestra audiencia desconoce realmente. Entonces, para concluir, ¿qué mensaje final tiene usted respecto al tema tratado hoy? Sí, es que estamos en una democracia. Nuestra democracia no es perfecta. Nosotros salimos del autoritarismo hace apenas una generación y poco, y es insuficiente para generar un entorno, una conciencia democrática, porque el régimen estroniano ha dejado toda una cultura, una forma de pensar que lastimosamente hasta hoy día subsiste, y eso tenemos que ir solamente con las generaciones venideras. Y vamos a construir, así como nuestro programa dice, construyendo ciudadanía, vamos a construir la democracia todos nosotros. Y esa es la idea. Entonces, vamos a ejercer nuestro derecho democrático. No tengamos miedo de manifestarnos. Usemos las herramientas que tenemos hoy día. Hoy día ya es mucho más fácil. Tenemos las redes sociales. Tenemos demasiados espacios ciudadanos donde manifestarnos. Y no solamente detrás de un aparato, un dispositivo electrónico, tenemos que salir también de las calles pacíficamente. Lo que sí tenemos que tener en cuenta dentro de la democracia, tenemos límites también. Manifestaciones públicas pacíficas, eso significa no cercenar derechos de terceros. Significa, si yo insto a la violencia, si es que yo insto a la discriminación por distintos motivos. La discriminación puede ser contra grupos étnicos minoritarios, puede ser contra pueblos originarios, puede ser contra otras etnias. La xenofobia, por ejemplo, promover el odio hacia el extranjero, hacia los residentes. Puede ser violencia contra la mujer, por ejemplo. Y esto tenemos que tener en cuenta. La mujer, hoy día en nuestra sociedad patriarcal y machista, todavía el hombre se considera árbitro de la mujer y cree que a una mujer puede ser insultada y juzgada por dónde está, por cómo se viste, por con quiénes está. Entonces es todavía una sociedad machista y muchas veces los discursos políticos son discursos machistas. Entonces hay una violencia moral, psicológica, física, pero también política hacia la mujer, cuando a una mujer se le denigra como mujer en el ejercicio de sus funciones. Y acá hay que dejar bien claro que no todas las veces que criticamos a una mujer que esté en la función pública es maltrato hacia la mujer. Yo puedo reclamarle a una mujer en ejercicio de una función, a una ministra, a una que esté en funciones de la magistratura judicial, a una legisladora, puedo reclamar su mala gestión. Yo, varón, no hay ningún problema que le diga, señora senadora, exijo que usted tenga mayor productividad legislativa. Ahora no, en un año que usted está en el poder, no conozco una sola producción legislativa. Eso no es violencia contra la mujer. Yo estoy criticando nada más que sus gestiones. El trato respetuoso. El trato respetuoso. Ahora, si yo le denigro, le digo, usted es una mujer así, usted se va a personal, o le digo, por ejemplo, ¿sabe? Usted se va, por ejemplo, del Parlamento vestida de tal manera, es sensible, se va ahí ahí sí, porque ya estoy atacando
esa forma de ser. Claro. Ella puede tiene derecho a irse como quiera, vestirse como quiera. Claro que todos, hombres y mujeres, Como tenemos todos nosotros. límites y hombres y mujeres tenemos límites de decoro también, más todavía si es vulnerable como niños. Hombres y mujeres tenemos que cuidar también nuestros aspectos, obviamente. Y también, por sobre todo, respetar a vulnerables. Si nosotros queremos publicar una noticia, una información, no podemos también publicar cosas que afecten a vulnerables, a niños que le puedan traumatizar. Si respetamos esos límites, entonces hagamos democracia, opinemos, participemos, cumplamos nuestros deberes cívicos, vayamos a votar, vayamos a elegir, sea cual fuere nuestra opción, sepamos elegir también. Y por sobre todo, tenemos que educarnos. Y cuando digo educar, no significa que seamos todos magísteres ni doctores. Educar significa el ciudadano que no tiene formación jurídica, el ciudadano que por circunstancias de la vida no pudo terminar el colegio, no pudo entrar a la universidad, tiene que leer todo el día el diario, tiene que informarse de lo que dice la Constitución, saber sus derechos, conocer sus deberes y sus derechos. Entonces eso debe ser democracia, todo junto. Y a los jóvenes incentivarles al estudio. Estudien, porque ya don Carlos Antonio López decía en algún momento, siglo XIX, él decía, por cada escuela que se abre, una cárcel que se cierra. Ya decía don Carlos Antonio López, siglo XIX. Y ahora eso está demasiado vigente, porque aquel joven que tiene más, que estudia, que se forma, tiene más posibilidades de hacer democracia, tiene más posibilidades, más amplitud de crecer personalmente, ayudarle a su comunidad y hacer democracia. Pero todos, no importa, no hay obligación de que todos seamos universitarios, que todos entremos a la universidad. No, eso no nos hace más o menos personas. Hay personas que son mucho más ciudadanos sin tener formación universitaria que aquellos que tienen 3, 4 títulos. Entonces, hagamos democracia, participemos, opinemos, formemos parte de la democracia y por sobre todo respetemos, debemos respetarnos todos. Y ese es el mensaje que le doy a la ciudadanía. Aprovechemos este momento, esta época democrática. La profe Viviana, ella es joven, ella ya nació ya es, en la era democrática. Yo, por lo menos mi niñez y una parte de mi adolescencia, vi la dictadura. Tal vez muy personalmente lo haya sufrido, pero sí mis parientes, sí, inclusive mis padres y abuelos. Y yo mismo llegué a presenciar algunas manifestaciones muy opresoras de la dictadura. Yo ya llegué a ver eso y llegué a sentir también, por lo menos indirectamente. Así que valoremos la libertad, la democracia. La libertad hay que cuidar, tenemos que evitar no tener una involución. Y los factores de presión, hagamos factores de presión, hagamos presiones de distintos modos, pero respetando los límites de los derechos de los demás, especialmente a los vulnerables. Muy bien, doctor Carlos. Le agradecemos muchísimo por su conocimiento, por explicarnos estas cuestiones muy importantes e interesantes. Así que de esta forma cerramos el capítulo de hoy y les esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la audiencia, a la ciudadanía también por escucharnos.